Hermanos y hermanas, hoy reflexionaremos en el Salmo número 34. La reflexión de este momento lo hemos titulado ¿Ingenuos o realistas? El Salmo número 34 es un salmo hermoso, puesto que David expresa desde su experiencia personal su testimonio de agradecimiento y alegría a Dios. Muchos escritores o muchos analistas bíblicos expresan que parece que David tenía un concepto demasiado ingenuo sobre la realidad de la vida, puesto que en algunas partes del Salmo él expresa que Dios siempre libra y acompaña a sus hijos en medio de sus dolores o de sus angustias. En el verso número 4, por ejemplo, David dice, me libró de todos mis temores. En el versículo número 6 dice, me salvó de todas mis angustias. En el verso 15, él dice que los justos son escuchados por Dios. Entonces conectan y dicen, bueno, los justos, los que temen a Dios, los que obedecen a Dios, son librados de sus problemas, son librados siempre de sus aflicciones. Realmente esto no es lo que quiso decir David. Por ejemplo, vamos a ver varias evidencias de que David no es un ingenuo, sino que es un realista. Los cristianos somos realistas, no ingenuos. En el versículo número 1 se ve cómo él empieza este salmo. Este salmo es un salmo acróstico. En el versículo 1, en el versículo número 4, cada uno de estos versículos expresan el hecho de que David no compuso el salmo corriendo por allí en forma irreflexiva, sin haber pensado. Porque el hecho de que haya compuesto de manera acróstica el salmo expresa la idea de que él se sentó a reflexionar, se sentó a pensar, se sentó a meditar sobre su experiencia personal. Así es que esto nos presenta el hecho de que no era realmente, es una evidencia de que no era realmente un ingenuo David. La otra cosa importante es que, o segunda evidencia de que no era un ingenuo David, es que en el versículo 18 él dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. En el verso 17 dice, a los angustiados. En el versículo número 18 al final dice, a los abatidos de espíritu, a los aplastados de espíritu. En el verso 19 dice, muchos son las aflicciones del justo. En otras palabras, David es un realista, porque él dice que los justos, los que temen a Dios, los que creen en Dios, enfrentan aflicciones, enfrentan momentos de quebranto y angustia. También son aplastados y abatidos, y muchas son sus aflicciones. Por lo tanto, vemos que los que creen en Dios somos realistas, no unos ingenuos. Creemos que ciertamente en este mundo enfrentaremos aflicciones, enfrentaremos abatimiento, seremos quebrantados, enfrentaremos angustias y problemas, enfermedades y problemas económicos. Claro que sí, esta es la realidad. Sin embargo, David también dice en el Salmo que aquellos que temen a Dios, aquellos que creen en Dios, aquellos que confían en Dios, son librados de todos sus temores, son salvos de sus angustias, no de lo que los causa, sino del temor y de la angustia en sí mismos. ¿Por qué razón? Porque aquellos que tememos a Dios, que creemos en Dios, que confiamos en Dios, sabemos que no estamos solos en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros quebrantos, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras enfermedades. Sabemos que no estamos solos. Dios nos acompaña, Dios está presente, siempre está con nosotros, porque somos conscientes de su presencia. La otra cosa que evidencia de que David no era un ingenuo, sino un realista, se encuentra en el verso número 8. Él dice, probad y ved que el Señor es bueno. En otras palabras, Él nos invita a experimentar de forma querigmática, realista, desde nuestra experiencia personal. Él dice, yo
He experimentado el sufrimiento, he experimentado el ser abatido, he experimentado la aflicción. Claro que sí, pero también he experimentado la compañía de Dios. Cómo Dios ha estado conmigo a lo largo de mi experiencia personal de abatimiento. He visto que Dios no me ha dejado solo. Esto nos hace ver entonces que David no compuso de manera irreflexiva el Salmo, sino que lo pensó muy bien, lo meditó. Y desde este punto de vista nos invita a todos los cristianos, a todos los creyentes, a hacer exactamente lo mismo. A no ser ingenuos, sino realistas. Los cristianos creemos que aunque creemos en Cristo Jesús, aunque confiamos en Él, aunque le obedecemos, ciertamente enfrentaremos también momentos difíciles a lo largo de nuestras vidas. Los cristianos somos realistas porque nosotros sabemos que aún en medio de nuestras aflicciones, Dios está con nosotros. Lo hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas. Hay una gran diferencia entre nosotros y los que no creen en Dios, entre nosotros y los que no confían en Dios. También los cristianos sabemos que no es que no nos hará falta nada. No. No es eso, sino que la presencia de Dios no nos hará falta. Él siempre estará con nosotros. Debemos compartir con otros la experiencia personal de que nuestro Dios es bueno, es amable, es bondadoso. Desde nuestra experiencia personal, como dice Hebreos capítulo 6, versículo número 5, desde nuestra experiencia personal debemos gustar, debemos ver desde nuestra experiencia personal que Dios siempre está con aquellos que le temen y creen en Él. Hermano, hermana, no sé qué aflicción, qué angustia y qué ansiedad estés pasando en este momento. Pero una cosa puedo decirte, el Señor está contigo. El Señor te acompaña. No estás solo, no estás sola. Él está contigo siempre. Él no te quitará el motivo que te trae angustia, pero sí promete quitarte la angustia y el temor, a eso que te provoca temor. Y por último, quiero decirle, hermano y hermana, miremos hacia el futuro como verdaderos cristianos que confiamos en las promesas de Dios. Algún día el Señor terminará con la angustia, con la ansiedad y con lo que lo provoca también. El Señor terminará con el dolor, con la injusticia, con la enfermedad y con la muerte, con la pobreza. El Señor promete librarnos de las consecuencias del pecado. Miremos hacia el futuro con esperanza, hermanos, y esperemos el día en que Dios nos librará por fin de la presencia del pecado y de sus resultados. Que el Señor les bendiga, hermano y hermana, porque nosotros somos realistas, no somos ingenuos. Nosotros creemos que nuestro Dios, en medio de nuestra ansiedad y angustia, nos acompaña y nos ha prometido un mundo mejor. Que el Señor les bendiga.